Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en Cuaresma y las lecturas van dirigidas precisamente para este tiempo de conversión. La primera con el profeta Daniel, que recordemos, Daniel es tiempo de exilio, tiempo en el cual el pueblo de Israel ha de reconocer todos sus pecados para poder volver a lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Y es curioso porque el pueblo lo reconoce el pecado, pero lo reconoce con aquellos que no pecan. O sea, esto acostumbra a pasar así. Es lo mismo que pasó aquí, por ejemplo, en el 2000, cuando aquel que es santo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tenía que reconocer los pecados de los cristianos cuando los mismos cristianos no reconocen sus pecados. El mismo Juan Pablo II pidió a cada diócesis, a cada comunidad, a cada parroquia que reconociese sus pecados. Y es que para que la gracia de Dios actúe, lo primero es reconocer en qué hemos hecho mal, qué bien hemos dejado de hacer. Eso pasa a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Y eso pasa también en las diócesis, y las diócesis no saben ver qué es lo que han hecho mal, cómo se corregirán. Si las comunidades van perdiendo la fe y no ven qué es lo que hacen mal, no podrán corregir aquello que hacen mal. Por eso, primero hay como dos fases: el reconocimiento de la propia culpa y después así la posibilidad de conversión, de pedir perdón a Dios y de pedir la gracia de hacer las cosas bien. Esto decimos tanto a nivel personal, como decía Juan Pablo II, a nivel comunitario, y es muchas veces más que necesario. Y hemos perdido muchos años esta posibilidad que el Papa Juan Pablo II tanto nos exigía y nos iba pidiendo y que no hacíamos caso muchas veces, por no decir casi siempre. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que parece muy duro. Y duro porque parece que vaya contra la sensibilidad nuestra. Dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hasta aquí es fácil de entender, hemos de tener misericordia. Pero claro, a veces, tal como está puesto el texto, lleva a engaño. No es que lleve a engaño en sí mismo, sino que nosotros nos autoengañamos. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y hasta aquí parece que ante el mal, algunos creerían que nos hemos de rendir ante el mal de los demás. No, hagan lo que hagan, no podéis juzgar a nadie. Hagan lo que hagan, no podéis condenar a nadie. Y dices: cuidado, ¿qué quiere decir el texto aquí? Porque hay un hecho natural querido por Dios, que es que nos ha dado inteligencia para emitir juicios de valor. Y además tenemos obligación de hacerlo. Precisamente toda la moral se basa en el distinguir el bien del mal, en el buscar el bien, abandonar el mal, en el hacer juicios sobre los actos que hacemos. Porque si no, al final nos hundimos nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí bien el Evangelio? No que no veamos el mal, no que no nos demos cuenta de cuando una cosa está mal, está mal. Eso, aunque hemos de purificar nuestros pensamientos y muchas veces tenemos la tentación de ver el mal donde no lo hay y el bien donde tampoco lo hay. Y eso nuestra época es especialista.
en estas cosas, en cambiar el bien por el mal y el mal por el bien, porque se ha alejado de Dios. Pero así todo, a nosotros, ¿qué se nos exige? Primero, distinguir bien lo que está bien. Estar metidos en Dios para ver qué es lo que Dios realmente quiere. Pero ante el mal y ante aquello que se hace mal, la gran tentación del hombre es la condena. Y entonces se nos pide que no condenemos. La condena es de Dios. Dios es el que hará justicia. Así que ante aquellos que hacen el mal, no es cuestión de condenarlos. Condenar el mal sí, condenar lo que se hace, hay que hacerlo, porque si no al final quedaríamos en un relativismo absurdo. Pero sí que hay que saber condenar el mal, pero intentar salvar las personas en la medida en que se puedan salvar. Quiere decir eso en saber perdonar como Dios perdona. Ahora bien, ¿cómo perdona Dios? Dios perdona ante aquellos que se arrepienten, ante aquellos que reconocen el mal. Entonces Dios perdona. Y además Dios perdona con medida sobreabundante. Quiere decir, mucha gente llega a un momento en que se convierte, se da cuenta del mal que hace, pero no se da cuenta de todo el mal que hace, solo de una parte. Y cuando se va a confesar, Dios perdona todo. Cuando una persona de buena voluntad, en el sentido de que pide sinceramente el perdón de los pecados, muchas veces no está pidiendo el perdón de todos los pecados, porque cuando uno se convierte hay como una graduación de conversión. Se da cuenta de los pecados graves, pero de muchos otros pecados ni se da cuenta. Le falta todavía esa sensibilidad que le haga entender lo que está mal, solo ve algunas cosas. Es lo que en moral llaman ley de gradualidad, que no es la gradualidad del pecado, sino la ley de gradualidad de la conversión, que hace que uno se convierta, pero empieza con las cosas que ve más graves, y si sigue en la fe, irá convirtiéndose poco a poco de aquellas cosas que no se da cuenta, pero que continúan estando mal. Por eso no hay que juzgar todo y condenar a la gente, sino buscar el bien de la gente. Todo esto va relacionado con el sermón de la montaña: rezad por los que os persiguen, rezad por vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, en el sentido de buscar el bien que Dios quiere también para ellos, que es su conversión. Por eso aquí nos dice el Señor: perdonad y seréis perdonados. Y el cristiano ha de saber perdonar, y es de las cosas que más cuestan a muchos cristianos, perdonar. Y sobre todo perdonar cuando se pide perdón. Claro, es complicado decir perdonar a aquel que hace daño, continúa haciendo daño, no se arrepiente de nada, va a la suya y encima se cree un gran santo. A esos cuesta perdonarlos. Y ha de haber un perdón diferente, que es el perdón primero para purificar nuestro corazón, o sea, el dejar el rencor y el odio, y después ese perdón personal que se dará en el momento en que se pida perdón. Pero hay un perdón previo, es aquel que es la renuncia al odio, la renuncia a la venganza, aunque a veces puede, y la misma Escritura nos lo dice, dejad la venganza al Señor, o sea, pedid justicia al Señor. Y pedir justicia al Señor lo que conseguirá es la conversión de los pecadores, porque es lo que Dios quiere, no la condena del pecador, sino que se convierta y viva. Y por eso continúa el Evangelio diciendo: dad y se os dará, os verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Si somos durísimos con los demás, el Señor será duro también con nosotros. Si solo vamos en plan condena de todos como si fuéramos nosotros santos, el Señor nos hará ver que de santos tenemos poco, y precisamente será nuestra condena. Toda la generosidad que se dé al Señor se revierte por parte de Él hacia nosotros, y además de forma amplia, pero también reconociendo que si estamos con Cristo tendremos que llevar la cruz,
Y esta cruz, aunque la llevemos con Él, a veces puede ser dura y está en convertir nuestros corazones, en cambiar nuestra mentalidad, en buscar siempre el bien que Dios quiere para todos.